y ya les debe de aparecer que la reunión se está grabando para que todos estemos en el enterados. Entonces, bueno, cuando hablamos de contenidos de lípidos en alimentos, nosotros tenemos que tomar en cuenta varias características. Todos los análisis que nosotros vamos a estar realizando están bien vistos. Al momento en que nosotros los vayamos a buscar o los vayamos a estar acomodando en lo que son por las normas oficiales mexicanas, la gran mayoría de estos análisis que se dedican a hacer lípidos van a estar considerados como aceptados, versus en otras donde decíamos, bueno, teníamos que tener este o ese análisis que eran los que estaban regidos y eran los que estaban aprobados por todas las normativas. En este, la gran mayoría va hacia justo el mismo objetivo o es el arrastre de lo que son los lípidos con diferentes solventes, nada más que la aplicación es un poco distinta y el tipo de solvente que vamos a utilizar varía, pero es exactamente la misma técnica. Entonces, básicamente, pues todas están aprobadas, nada más que es diferente el tipo de lípido que nosotros vamos a estar separando por técnica. Entonces, es muy parecido todo. Aquí vemos 4 imágenes de 4 métodos que vamos a ver, desde lo que es hidrólisis ácida, lo que es la parte de los butirómetros, donde nosotros vamos a hacer aplicaciones para lo que es leche, y la parte del equipo de Goldfish, que es el que está a mero arriba, a lo que es la izquierda. El que está a su lado a la derecha es un equipo Soxhled para que nosotros pudiéramos hacer lo que es la modalidad o la extracción directamente de lípidos, y abajo el de la derecha es hidrólisis ácida y el de al lado es un butirómetro que nos va a servir para medir los lípidos directamente en leche. Entonces, desde ese punto de vista, todos están bien vistos, todos son buenos, todos se usan frecuentemente en alimentos, entonces aquí no hay como que tenemos una metodología principal y luego un montón de metodologías secundarias, no. Aquí la gran mayoría son aprobados directamente para nuestros lípidos. Entonces, desde este punto, vamos a verlo así. Ok, entonces, para poder ir visualizando lo que es la información, pues hay que poner en contexto. El término extracto etéreo se va a referir a las sustancias extraídas con éter etílico que incluyen el grupo de nutrientes llamados grasa bruta o lípidos, y son todos los ésteres de los ácidos grasos con el glicerol a los fosfolípidos. La lecitina, los esteroles, las ceras, los ácidos grasos libres, vitaminas liposolubles, carotenoides, clorofila y cualquier otro pigmento que se pueda arrastrar directamente con lo que es el éter etílico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de extracto etéreo, no solamente estamos sacando una variedad de lípidos, sino estamos arrastrando todo lo que se deje arrastrar. Entonces, desde este punto, todos esos conceptos y todos estos pedacitos de lo que es nuestro alimento se van a ir separando y nosotros los pudiéramos ir recuperando de acuerdo a las necesidades que pudiéramos tener. Por eso la aplicación de diferentes solventes para poder obtener cierta propiedad específica en cada uno de ellos, pero aquí lo que queremos es liberar, sacar todo lo que es nuestra cantidad de lípidos del alimento. Una vez que nosotros hacemos eso, esta muestra la podemos utilizar para otras técnicas para que no nos interfiera directamente los lípidos en las otras metodologías al momento en que vamos a generar ya sea ceniza o proteína o cualquier otro tipo de producto. En este caso, agua no, porque pues agua lo hacemos al principio antes de que lleve cualquier otra modificación. Entonces, vamos a hablar, pues, para recordar un poquito, son unos cuantos diapos nada más para recordarnos de lo que es la grasa. Entonces, en el proceso de digestión, estas sustancias son transformadas en sustancias semejantes, pero características del organismo que las ingiere. Por eso se consideran precursores dietéticos. La grasa es un componente necesario en los tejidos vivos y es esencial en la nutrición humana. Cuando nosotros hablamos de lípidos, hablamos de todas las características que van a estar contenidas. Cuando nosotros hablamos de estos en alimentos, nosotros lo vamos a dividir en grasas y aceites. Entonces, la grasa va a estar dada de diferentes maneras y para nosotros en los tejidos vivos es esencial para la nutrición humana. No podemos estar haciendo dietas libres de grasa porque nos vamos a estar afectando lo que es la parte metabólica de lo que son algunas reacciones necesarias para nuestro cuerpo. Entonces, sí podemos bajar lo que es la ingestión, pero no deberíamos de eliminarla por completo para poder tener una dieta balanceada y que nuestro cuerpo vaya funcionando de la manera adecuada. Entonces, las grasas al estar ya contenidas, no como lípidos, sino como ya algo contenido dentro del alimento y ya dada la denominación de grasas,
junto con las proteínas y los carbohidratos, van a ser las sustancias alimenticias fundamentales. Van a ser los macronutrientes, lo que nosotros queremos, lo que nos va a aportar la mayor cantidad de calorías, lo que va a tener mayor importancia en las rutas metabólicas, lo que fundamentalmente hablando va a estar y nos va a importar y nos va a nutrir más que cualquier otro implemento. Cualquier otra parte de lo que son nuestros alimentos van a ser micromoléculas y nos van a dar aportes, pero no nos van a dar aportes tan grandes como lo que son los carbohidratos, las proteínas y en este caso lo que son las grasas. Como clasificantes, como personas que nosotros trabajamos con la grasa y la vamos a poner en sus alimentos, pues aquí nos puede dar algunas ¿cómo se llama? Propiedades específicas, nos puede servir como lubricante, tanto en el sentido de que podemos utilizar grasas naturales o grasas de alimentos para lo que son nuestras maquinarias, por si llega a haber algún derrame o algún momento en que nosotros estemos usando una línea de producción, pues no nos vaya a contaminar el alimento que está en la parte de abajo. Pero también nos puede servir como lubricante en el sentido de que nosotros lo vamos a poner en nuestro ¿cómo se llama? Nuestro alimento y necesitamos que fluya a través de diferentes tipos de maquinarias, bandas transportadoras, cangilones, o sea que vayamos a estar moviendo nuestro alimento por un montón de lugares en todo lo que es nuestra planta de producción, haciendo diferentes modificaciones en él, nos ayuda para que no vayamos perdiendo pedacitos de nuestro alimento mientras que lo vamos transportando entre los lugares donde vamos a estar haciendo las modificaciones. ¿Por qué? Porque si no, pues está muy seco o está muy pegajoso y pues vamos a ir perdiendo. Y estos pedacitos no solamente nos afectan al final, pues vamos a tener menos producto que estábamos esperando de los, ¿cómo se llama? Los ingredientes con los que empezamos. Vamos a tener un montón de contaminación. ¿Por qué? Porque vamos a tener pedacitos de producto viejo que se va a ir quedando en nuestras maquinarias. Entonces las grasas son muy utilizadas para eso. También para el sabor y la textura nos va a dar toda esa sensación al momento de nosotros masticarlo y nos va a dar todas estas características. Ya hemos platicado un poquito de eso y va a tener una buena propiedad plastificante. Desde ese punto de vista nos va a brindar ciertas características a nuestros productos que no lo vamos a conseguir con ninguna otra molécula al momento de estar usando la adición de estos mismos. Entonces, los lípidos son compuestos insolubles en agua, pero solubles con solventes orgánicos, tales como el éter, acetona, alcohol, cloroformo o benceno, y generalmente se encuentran distribuidos en la naturaleza como ésteres de ácidos grasos de cadena larga. Es decir, que una propiedad suya predominante radica en su escasa o nula solubilidad en compuestos típicamente polares, con el agua en primer término, frente a una alta solubilidad en líquidos caracterizados por una pobre polaridad y su significativa capacidad para establecer enlaces hidrófobos. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas características para hacer sus extracciones. Nosotros no podemos separar directamente lo que son grasas con agua o algún otro compuesto que fuera polar. ¿Por qué? Porque las características de nuestros ácidos grasos o lo que estamos tratando de separar de monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, no nos va a dar la capacidad para nosotros hacer o generar lo que es el arrastre al momento en que estamos visualizando directamente lo que es la separación o lo que nosotros estamos queriendo obtener, en este caso, la grasa. Así que en consecuencia, esta clase de comportamiento tendrá que incidir de modo directo sobre la forma de extraerlos, manipularlos, procesarlos, acondicionarlos, conservarlos, utilizarlos en alimentos y en la industria alimentaria. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y eso es algo que es un poquito fuera del contexto del análisis bromatológico, tenemos que tener muy en cuenta que cuando estamos trabajando con alimentos ricos en grasas, hay que tener envases especiales para que no se nos vayan a dañar a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros los dejamos así tal cual, el alimento se va a enranciar a través del tiempo, va a perder sus propiedades de una manera muy rápida. Entonces, productos ricos en grasa, nosotros los tenemos que envasar con alguna característica ideal para que no tenga intercambio directamente de gases con el medio ambiente o que no le dé, por ejemplo, los rayos de luz directamente sobre el producto. Ejemplo, la manteca vegetal, ustedes ven que viene en estas bolsas plastificadas. Las personas que han alguna vez trabajado directamente con ella, ustedes ven que vienen en estas bolsas plastificadas. Eso evita que haya intercambio y que se enrancie a través del tiempo. Las frituras, ustedes, en una gran mayoría,
Yo creo que cada vez más las frituras con un alto contenido de aceite vienen en estas bolsas plastificadas, pero por dentro aluminizadas. Esto con el afán de que el producto se proteja de los rayos del sol y que no se enrancien las grasas a través del tiempo. Entonces nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer que nuestra vida anaquel de este tipo de productos dure muchísimo más de lo que duraría en caso de tener un empaque adecuado. Entonces, al momento de conservarlo, sí tenemos que tomar en cuenta que las características de la grasa nos van a dar todas estas propiedades. Entonces, nosotros la tenemos que proteger porque la proteína no se mueve, el agua rara vez, o sea, sí se afecta, pero se afecta menos, pero la grasa sí, la grasa ustedes la dejan, la ven feo y la grasa ya está haciendo cosas chistosas por el mundo. Entonces, bueno, como les decía, esta es una técnica súper, súper, súper sencillita. Entonces, lo único es el tiempo. Una vez que nosotros estemos generando lo que es la técnica, se va a tardar un rato y bastante rato. Tenemos que dejar una cantidad de tiempo suficiente para el arrastre completo de lo que son nuestros lípidos hacia nuestros productos. Entonces, en este caso vamos a partir. Hay varias particularidades que tenemos que tomar en cuenta. Ojo, nosotros no podemos tocar ninguna cosa de la que vaya directamente en los equipos de grasa con las manos. Tenemos que usarlo o con guantes o con pinzas o con cualquier otra metodología, pero no podemos tocarla con las manos porque nosotros tenemos grasas naturales en nuestras manos, entonces le vamos a estar infiriendo un error, un grado de error, dependiendo de las manipulaciones que vaya a tener. Entonces, todo esto, tengan mucho cuidado al momento de estarlo manipulando para que no se vaya a generar directamente lo que es esta interferencia. De ahí para allá son pocas las demás. Nada más, y esto sí nos pasa y nos ha pasado y tal vez les pueda llegar a pasar a ustedes, tengan mucho cuidado con los solventes porque como estamos utilizando temperatura, los solventes pues son flamables, entonces ya nos ha pasado que estallan en llamas al momento en que están haciendo los pesados o las mediciones muy cerca de espacios donde hay calor. Entonces, una vez nos pasó que teníamos un equipo Soxlet, que luego se los voy a enseñar en la siguiente clase, donde estábamos haciendo una de estas metodologías de lípidos y se nos prendió completo el equipo y el equipo es bastante alto, entonces teníamos como llamas de 1,70 m. Entonces, sí es un poco impresionante, no pasa nada si se apaga, o sea, no es algo que se nos vaya a salir de control, pero necesitamos tomar en cuenta que no debe filtrarse, o sea, porque al momento en que nosotros estamos generando el calor y estamos haciendo el reflujo de lo que son los solventes, pues vamos a soltar vapores. Esos vapores son altamente flamables. Entonces sí tenemos que tener cuidado y poner la atención a la muestra, no se nos vaya a incendiar y no nos vayamos a quemar. Entonces yo creo que eso es lo principal y de ahí para allá, pues son solventes normales, no les va a pasar nada, nada más no se los tomen y con eso es más que suficiente. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es estos vasos que son especiales y tienen el tamaño adecuado para entrar en lo que se compran como vasos de Goldfish. Así se venden, no tienen otra denominación, no son vasos de precipitado normales, no tienen pico, tienen que ser así redondos completos y tienen que tener ese borde para que ajuste bien directamente en lo que es el equipo para que no vaya a haber filtraciones. En este caso, como les decía, no se nos vayan a salir estos vaporcitos que se puedan incendiar. Entonces, estos vasos los vamos a meter a la estufa y los vamos a dejar reposar hasta peso constante. Lo podemos dejar entre 1 y 5 horas o lo podemos dejar toda la noche dependiendo del tiempo que tengamos para hacer lo que es el análisis. Una vez que tenemos lo que es este vaso, vamos a sacarlo directamente y este vaso no le vamos a hacer nada. Este vaso lo vamos a poner directamente en lo que es nuestro equipo. Entonces, antes de que nosotros lo vayamos a poner en nuestro equipo, lo vamos a poner en un desecador, lo vamos a llevar y lo vamos a pesar. Aquí no vamos a poner muestra, simplemente vamos a pesar el vasito solo. Entonces, una vez que tengamos ese dato, regresamos el vaso al desecador y lo llevamos hacia nuestro equipo a esperar dónde es que vamos a poner la muestra. Entonces, lo que sigue es, y vamos a utilizar lo que son estos dedales. En estos dedales nosotros vamos a utilizar lo que es la muestra. Aquí la vamos a poner entre 1 y 3 gramos, dependiendo de la variación de lo que es nuestra muestra. Ojo, se ponen muestras que estén secas. No podemos usar muestras que estén líquidas porque vamos a tener
un problema algo fuertecito. Entonces, tiene que haber pasado por todo el proceso de secado para que esté en las condiciones ideales para nosotros poderlo poner. Un dedal tiene que ir solo completamente para que nosotros podamos utilizarlo como blanco y darnos cuenta que no contaminamos lo que son nuestros vasos o que no estaban sucios de una, porque eso también nos pasa. Si no lavan bien el material con la grasa que tenían de un, de ¿cómo se llama? De una medición anterior, pues nosotros generamos una contaminación específica sin necesidad. Entonces, con esto, un dedal así solo, nosotros vamos a hacer lo que es el blanco y todas las demás muestras pues van a ser dependiendo del alimento que nosotros vayamos a utilizar y por lo general hacemos 3 repeticiones al igual que lo demás. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que, y esto va a depender. Muchas personas lo que hacen es que ponen un pedacito de algodón, pesan los gramos directamente de la muestra y luego ponen un pedacito de algodón en la parte de arriba. Otras personas lo que hacen es que en cuadritos de papel higiénico ponen lo que son los gramos de muestra, cierran lo que es el cuadrito y lo meten directamente en el dedal. Ojo, lo ideal es que no estuviéramos reciclando dedales y que una vez que ponemos nuestra muestra, al terminar los desecháramos, pero pues esto es muy independiente del lugar donde trabajen, entonces a veces les van a decir, no, pues tienes que seguir esta técnica. El chiste de esto es que la muestra tiene que, donde esté contenida, tiene que ser porosa, o sea, tiene que dejar que fluya lo que es el solvente. Si no fluye, pues, o sea, si nosotros lo pusiéramos en un papel encerado, pues la muestra así se va a quedar tal cual. Nosotros nada más vamos a estar perdiendo el tiempo porque no va a estar pasando lo que es el solvente por nuestra muestra. Entonces, en este caso, pues aquí el truco que hacen algunas personas es que lo ponen en un cuadrito de papel higiénico y lo ponen directamente en lo que es la muestra. Yo podría recomendar también lo que es la parte del algodón y también tener en cuenta que hay algunas muestras que como van a ser el arrastre de todos los componentes en los alimentos, pues también se nos van a ir los pigmentos. Entonces hay algunas muestras que nos van a manchar los dedales y esos dedales ya no los deberíamos de utilizar. Yo creo que ningún dedal debería de ser reutilizado, pero bueno, eso ya va a depender, como les digo, de donde ustedes trabajen. Entonces, lo ideal, si no tuvieran que reutilizar el dedal, pues agarran el dedal, le ponen la muestra y lo ponen directamente en lo que es la maquinaria. Aquí lo que vamos a hacer es que en la parte, y no sé si se alcanza a ver, si no, luego se las pongo en lo que es el chat, lo que es la imagen, para que la puedan hacer zoom completo, para que puedan visualizar. Esta es la maquinaria de Goldfish. El espacio que tiene entre la parte de arriba, que es un refrigerante, y la parte de abajo, que es como una planchita de calentamiento, es el espacio ideal para aquellos, ¿cómo se llama? Vasitos que les digo, por eso se llaman vasitos de Goldfish. Ningún otro vasito le va a quedar ni va a cerrar. En la parte del medio, no sé si alcanzan a ver como una rosquita que está sobresaliendo. Esa rosca lo que nos va a ayudar es evitar que el producto se escape, el solvente cuando nosotros estamos generando. Entonces, en la parte de adentro, si nosotros quitamos ese vaso, en la parte de adentro tiene unos ganchitos. Ahí, en esos ganchitos, vamos a poner el dedal. Obviamente con pinzas, sin tocar directamente lo que es el dedal, para no interferir y no poner lo que es grasa de nosotros hacia esto. O pueden comprar estos guantes desechables y pueden utilizar los guantes para ir insertando directamente lo que es el dedal. Al botecito le vamos a poner el solvente, ahorita les digo exactamente cuánto, y lo vamos a empotrar directamente en esto. Ojo, esa ruedita que les digo que está sobresaliendo es un empaque de metal y adentro tiene un empaque plástico. Estos tienen que estar limpios y tienen que estar funcionando correctamente para que no haya, ¿cómo se llama? Liberación directamente de lo que es nuestro solvente. Si nosotros estamos viendo que se escapa, ¿qué va a pasar? Uno, se nos puede prender, dos, se nos va a acabar. Entonces, en medio de lo que es la extracción, le vamos a tener que agregar otro volumen de solvente para que siga el tiempo necesario de poder nosotros estar haciendo directamente lo que es esta transformación, o en este caso, este reflujo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que le ponemos la ruedita con el empaque a nuestro vasito y luego lo incrustamos en esta parte. Ojo, cuando nosotros estamos viendo, y se me hace que no puse aquí la imagen de que no tuviera los vasitos, ahorita se las paso por el chat. La parte de abajo tiene unas rueditas. Esto lo que hace es que tiene como una resistencia, entonces lo que nosotros hacemos es podemos ajustar, subir y bajar para poder tener directamente lo que es el calor.
Entonces nosotros llevamos lo que es esa resistencia lo más abajo posible para poder hacer el acomodo del vaso, poner todo lo que es y luego ya nada más simplemente acomodamos y volvemos a subir directamente lo que es el calor. El calor va a estar dado de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos en el alimento y pues vamos a estar manteniendo. ¿Qué se va a hacer? La técnica es demasiado sencilla. A cada vasito le vamos a agregar 40 mililitros de éter etílico y lo vamos a conectar al aparato Goldfish. En la parte de arriba vamos a abrir lo que es el refrigerante y vamos a dejar que empiece el reflujo. Entonces lo único que vamos a hacer es, vamos a tener 40 mililitros de éter etílico y este va a empezar a huir, va a empezar a evaporizarse y lo que nosotros vamos a hacer es que con el refrigerante que tenemos en la parte de arriba, que es esta parte metálica que está sosteniendo lo que es nuestro vasito, se va a empezar a enfriar porque el refrigerante pues va a estar metiendo agua fría, entonces se va a empezar a enfriar, va a caer en forma de gotitas, esta va a caer dentro del dedal y va a empezar a generar el arrastre. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a dejar 2 horas directamente en este reflujo. Nosotros evaporamos lo que es el solvente, se condensa, cae en nuestra muestra y nosotros estamos donde cae, nosotros hacemos arrastre de lípidos. Volvemos a hacer lo mismo y subsecuentemente y así 2 horas hasta que terminemos directamente lo que es la técnica. Una vez que terminamos, pues lo único que vamos a hacer es retirar el vasito y ese vasito lo vamos a separar. ¿Cómo se llama? El dedal lo podemos tirar o lo podemos ahí reciclar en caso de que pues se nos pida de esa manera. Cuando nosotros ya tenemos directamente lo que es nuestro vasito, lo que nosotros necesitamos es evaporar el solvente. Nosotros necesitamos evaporarlo para que no esté contenido, porque lo único que nosotros queremos es el vasito tal cual. La grasa se va a quedar ahí, el solvente se va a evaporar al momento en que nosotros le pongamos calor. Entonces, una de dos, lo regresamos directamente y ahí hay unos portadedales que se llaman, que son de vidrio. Entonces, estos nos van a ayudar a mantener el dedal en su, ¿cómo se llama? En su lugar. Si no están, tampoco pasa nada. El dedal ajusta perfectamente en lo que son estos anillos metálicos. Pero una vez que nosotros vayamos a hacer eso y queramos recuperar directamente lo que es el solvente para utilizarlo en otras metodologías, no sé, tenemos 50,000 muestras y pues no nos damos el lujo de desperdiciar todo ese solvente a través del tiempo, entonces lo recuperamos. Ponemos el portadedal solo y hacemos el reflujo. Pero ese portadedal va a estar completamente cerrado y como es de vidrio, no nos va a permitir que esté cayendo directamente. Es como si pusiéramos una pequeña, pues en este caso un recipiente que está conteniendo nuestro solvente. El que estamos volatilizando se está condensando y está cayendo. Entonces nosotros lo vamos a guardar en ese portadedal y lo podemos reciclar, pero no hay que regresarlo nunca al solvente que está limpio y que nunca hemos pasado por ninguna técnica. Eso lo podemos guardar en un botecito diferente y le podemos poner que es solvente que ya pasó por este proceso ¿cómo se llama? De obtención de lípidos. Entonces, una vez que pasemos por lo que es esto, recuperamos lo que es el éter y el vasito simplemente lo vamos a dejar enfriar o lo vamos a colocar en una estufa a 70 grados centígrados toda la noche para que nuestro éter se vaya. Si no queremos hacer de esa manera, también es válido. Lo podemos dejar directamente en un desecador y el éter como quiera se va a evaporar, se va a tardar, pero se va a evaporar. Lo podemos poner en una planchita de calentamiento y con mucho cuidado podemos evaporar directamente el éter. El chiste es que nos quede solo el vasito. Entonces, el vasito lo vamos a tener y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pesar. Entonces, por diferencia de peso entre el vasito que teníamos sin nada y el vasito que ya tenemos con el lípido, es donde nosotros vamos a aplicar los cálculos. Y ahí es toda la técnica. La técnica no es difícil, la técnica es lo más sencilla del mundo, no tiene ningún chiste, nada más que sí hay que cuidar esos conceptos. Que no se nos escape lo que es el solvente para que no tengamos ningún problema de que nos vayamos o a incendiar o que tengamos que estar rellenando el vasito para que nosotros estemos terminando lo que es el reflujo. Tienen que ser las horas que se tienen que ser. Y, ¿cómo se llama? Los dedales, pues ya sea que se los reutilicemos o no,
Ya va a depender de acuerdo a las necesidades de la empresa. Lo ideal, no reutilizar porque se puede quedar cierto material graso en este dedal y pues nosotros tendríamos un grado de error en las siguientes muestras. Entonces lo ideal es que no se reciclara y el solvente sí se puede reciclar, no pasa absolutamente nada porque a él no se le queda nada de residuos lipídicos. Entonces, esos se van a quedar directamente en el vasito. Y una vez que terminemos ese vasito, lo tenemos que limpiar, pero lo tenemos que limpiar con agua caliente para que podamos retirar todo lo que es el exceso de lípidos que se quedó. Hace cuenta que se nos va a generar como una pequeña capita en la parte de abajo del vaso, que todo eso va a ser el extracto etéreo, todo lo que nosotros fuimos quitando. Ahí van los fosfolípidos, los triglicéridos, pigmentos y todo va a estar contenido ahí. Entonces aplicamos lo que es nuestra técnica. Por ciento de extracto etéreo, que va a ser el peso del vaso más el extracto etéreo, más lo que es el peso del vaso tarado. En este caso, no coinciden las siglas por un error de dedo, una disculpa, pero es BT y BB, entonces ese es el peso del vaso tarado. Y luego lo que va a ser menos lo que es el peso del vaso más el extracto etéreo del blanco, menos lo que es el vaso tarado por 100 entre los gramos de muestra. Entonces nosotros tenemos que hacer la comparación y pues por diferencia. Diferencia entre el extracto etéreo de la muestra menos el peso del vaso sin nada y luego el extracto etéreo del blanco menos el peso del vaso que nosotros usamos en el blanco, sin nada, por 100 entre los gramos de muestra que utilizamos, 1 a 3 gramos y ya nosotros vamos a poder tener nuestro porciento de extracto etéreo. No es una técnica difícil, es una técnica, yo creo que es la más sencilla de todas. Nada más hay que, pues, no incendiarnos al momento de hacerlo. Eso es todo. ¿Dudas hasta aquí? Y si no existen dudas, pongan su presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia.